Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar el contexto que ocurrió en la reforma agraria, que es uno de los sucesos más importantes que tienen que ver con el posterior golpe de Estado de 1973. Tengamos en cuenta que en la época había una tradición de latifundios. La gente más poderosa, se habla aquí de oligarquía, que antes, recordemos, para el tema, para el periodo de la cuestión social, que eran los parlamentarios, los mismos dueños de los fondos. Aquí tenemos algo parecido, ya tenemos un régimen presidencial, pero los dueños de los fondos compraban y compraban terrenos y los tenían en desuso. Y con eso también ellos especulaban. Especular significa que pueden eh, acumular cosas, ya sea en este caso terrenos o productos, para poder manejar ellos el precio de los productos, el precio de las cosas. Eso es especular, es como cuando un comerciante compra algo para venderlo más caro un tiempo después, ¿ya? Entonces, con el fin de especular, con el fin de mantener también cierto poder adquisitivo, es que ellos compraban terrenos pero no lo utilizaban y se seguía generando pobreza. Junto con eso también estaba la tradición del inquilino. El inquilino era gente que vivía en los mismos fundos, pero a ellos prácticamente no se les pagaba con dinero, se les mantenía pobre, pero eh, se les pagaba ya sea con hortalizas, con parte de la producción, se les dejaba un terreno para que lo trabajaran, para que con lo que produjeran ahí pudieran mantenerse. A eso hay que sumarle la vida de trabajo que llevaban, que era muy dura. Entonces, esta era la condición, la situación que se estaba dando en ese momento. Junto con eso, en 1959 viene la Revolución Cubana. Y aquí, ya que estamos en un contexto ya de Guerra Fría, Estados Unidos, el presidente Kennedy de Estados Unidos, genera lo que es la Alianza para el Progreso con el fin de detener la revolución cubana. Consiste en generar una reforma agraria para de alguna manera impedir que se extienda toda esta revolución que ocurría en Cuba. El presidente de ese entonces, Jorge Alessandri Rodríguez, viaja a Estados Unidos y eh, entra en negociaciones y habla con el presidente Kennedy y le dicen, nosotros le vamos a entregar un dinero si usted hace estas reformas. En eso consistía a grandes rasgos de lo que se trataba esta alianza para el progreso. Ya tenía que haber reformas en el país, reformas educacionales, reformas agrarias, reformas de distinto tipo, y Estados Unidos iba a poder apoyar con dinero. También para presionar durante esta reforma, la Iglesia Católica regala sus tierras a los campesinos. En ese tiempo estaba el Monseñor Silva Enríquez al mando de la Iglesia Católica. Él mismo dice en una entrevista que tenían muchas tierras que arrendaban o subarrendaban. La pregunta es por qué nos las entregó antes a los campesinos. Pero bueno, son cosas de la historia. Después de Alessandri, viene Eduardo Frei Montalva a la presidencia. Él es padre de Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien en los 90 también es presidente, es su hijo. Padre e hijo fueron presidentes, ¿ya? Entonces Eduardo Frei Montalva eh, establece ya la reforma agraria de una manera más potente, más fuerte. ¿Por qué? El presidente Alessandri había puesto una reforma agraria muy débil, tan débil que se le llamó la reforma del macetero, pero Frei Montalva la impulsa con mayor fuerza. Comienzan entonces a expropiarse terrenos
a, a muchos latifundistas, quienes tenían cierta cantidad de hectáreas, a ellos se las expropiaban, lo cual molestó mucho a los dueños de las tierras, y esto generó cierto resquemor, ¿ya? Cierto resentimiento también por parte de los dueños de las tierras que habían confiado en Frei Montalva. Pero bueno, él le dio mucha más fuerza a esta reforma agraria, les quitaron sus tierras, se las dieron a los campesinos, más adelante eh, tuvieron que terminar vendiéndosela nuevamente a los antiguos dueños, pero eso lo vamos a ver en unas clases más. Y después de Frei Montalva viene Salvador Allende, la presidencia de Salvador Allende, en la que es aún más potente esta reforma agraria. Salvador Allende lo que busca es que todas las tierras sean expropiadas para que pertenezcan al Estado y así las puedan trabajar, valga la redundancia, los trabajadores, pero el fin de él era que todo perteneciera al Estado. Es una agenda socialista. Después de eso viene el golpe de Estado de Augusto Pinochet con la Junta Militar. Lo que hacen es una contrarreforma, devuelven esas tierras a los latifundistas. Durante el gobierno de Allende ocurren muchas tomas, hay mucha violencia al respecto, ya eh, hay violaciones, muerte, de todo, porque la gente empieza a tomarse muchas tierras por la fuerza. Esto está registrado en la historia, no es algo que esté inventando. La historia, a uno le guste o no, debe darla a conocer. Y estas son cosas que pasaron en el gobierno de Allende. Quizás se pueda decir que en esos términos se violaron derechos humanos en su gobierno. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos el tema de derechos humanos, tanto en el gobierno de Salvador Allende como en la dictadura de Pinochet. Pero son análisis que es necesario hacer en la historia para poder estudiarla de manera seria, porque decir que en una dictadura se violan derechos humanos, pero en un gobierno no, eso ya pasa a no ser un análisis serio de la historia. Y nosotros debemos hacer un análisis serio de la historia. Con Pinochet también se violan derechos humanos, pero hablando de términos de reforma agraria, eh, se devuelven la mayoría de las tierras a sus antiguos propietarios. Y bien, la actividad consiste en responder la siguiente pregunta: ¿a qué se debió la deforma agraria? Es decir, ¿por qué se hizo? Bueno, eso ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Que estén muy bien. Adiós.